Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Y recién te sumas a nuestra sintonía, no importa, porque recién vamos a presentar a nuestro tremendo invitado de hoy. Vamos a hablar, no sé si ustedes han escuchado de Construye 2025, de qué se trata, a qué apunta, qué fomenta y sobre todo vamos a conversar respecto a cómo se genera un círculo virtuoso. De partir de aquí es un círculo virtuoso y cómo va mezclando la tecnología, el capital humano y sobre todo el medio ambiente. Es por eso que hoy nos acompaña y tenemos el honor de presentar a Marcos Brito, quien es el gerente de Construye 2025. Bienvenido a Pasaporte Digital, Marcos. Hola Ruth, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un agrado estar aquí con ustedes, poder conversar de estos temas y del trabajo que hemos venido haciendo desde hace algunos años, desde Construye 2025, por la innovación, el capital humano, la transformación digital y la construcción en general. Tal cual. Y vayamos de inmediato, ¿cierto?, a lo que más llama la atención. ¿Qué es Construye 2025? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo está compuesta? Cuéntanos un poquito de qué se trata todo esto que suena tan llamativo. ¿Es un programa de gobierno? ¿Es una iniciativa propia? Cuéntanos absolutamente todos los detalles. Perfecto. Mira, es una historia que ya es larga. Por ahí, por el año 2015, nace una política de Estado que era para mejorar la productividad del país a través de la innovación, ¿cierto? Entonces, parte de esa política de Estado fue crear los programas de especialización inteligente, que, que se llamó a Corfo para que se hiciera cargo, que son programas que se realizaron también en Europa años antes, que buscan mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sectores clave de la economía, con un foco especial en el largo plazo. Y en eso hay que involucrar a todos los actores relevantes para identificar las brechas, las problemáticas que tiene el sector y desde ahí hacer, ¿cierto?, una hoja de ruta que nos permitiese avanzar hacia una, en este caso, industria de la construcción más productiva y sustentable. Entonces, en ese año, en el 2015, se construye esta hoja de ruta. Participaron más de 240 personas desde las universidades, de los ministerios públicos y otras instituciones públicas, desde las agrupaciones profesionales, de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción, los colegios profesionales de carreras asociadas a la construcción, etcétera, para construir esta hoja de ruta y que desde entonces, desde el 2016, estamos llevando a cabo para, como nos propusimos, construir un 2025, porque era a 10 años la misión, eh, un sector más productivo y sustentable, como decía, en este caso en la construcción. Así que esa es nuestra misión, a eso es lo que hemos dedicado y ahí vamos a ir deshilachando un poco esta hoja de ruta y este programa para irles contando de qué se trata. Bien. Tú mencionaste que este programa, entonces entendemos que ya tiene varios años, ¿cierto?, funcionando, tiene una década para entender este cambio, ¿cierto? ¿Ustedes tenían previsto, o por lo menos dilucidado en algún aspecto, que iban a vivir pandemia de por medio, una aceleración de transformación digital, eh, el chat GPT, ¿cierto?, que ya llegó para quedarse? ¿Cómo están viendo ustedes los objetivos que se plantearon, ¿cierto?, el 2016? ¿Cómo los están proyectando para el 2025? ¿Cómo están viendo esto? ¿Las tecnologías se incorporan? ¿Es un programa rígido? Cuéntanos un poco cómo lo están enfrentando. Bueno, me cae muy bien tu pregunta porque en realidad esa situación que por supuesto nadie esperaba, a nosotros nos sirvió, y es feo decirlo, pero nos sirvió como un driver, como que algo que aceleró este proceso de cambio. Por ejemplo, una de las tecnologías que más se ha estado desarrollando en los últimos años son las tecnologías de Building Information Modeling, que son tecnologías de trabajo digital donde un edificio, por ejemplo, puede ser diseñado al mismo tiempo por arquitectos que están en distintas partes del mundo y a la medida que van trabajando en este diseño, el diseño se va construyendo digitalmente al mismo tiempo. O sea, no es que haya que guardar un archivo, mandarlo a Europa, que allá lo arreglen, lo manden de vuelta, sino que yo puedo estar trabajando
en línea con una persona en el otro lado del mundo y construir el edificio. Y hasta ese entonces, al principio en el 2015, sonaba como algo muy lejano, porque teníamos que trabajar de partida a distancia. Asimismo, otras tecnologías que nos permitían visitar obras de manera digital a través de la realidad virtual, a través de la realidad aumentada, por ejemplo. Pero uno decía, bueno, ¿para qué voy a usar eso si yo puedo ir a la obra caminando y recorrerla? O sea, nunca ha sido un problema. Y llega esta pandemia y, y habían ya varios desarrollos, incluso en Chile, y varias empresas lo tomaron y empezaron a visitar obras a través de drones que generaban imágenes digitales. Tú podías ver el edificio construido literalmente sobre tu escritorio y recorrerlo y aumentar y ver detalles y ver cómo estaba la obra ese día en su nivel de avance y compararla incluso con el gemelo digital, con el plano 3D, y todo eso cobró valor de la noche a la mañana. Cosas que veíamos como que estaban súper bonitas, así iba a ser el futuro, y de repente se transformaron en una necesidad inmediata. Y muchas empresas lo tomaron y les ayudó en gran medida a sortear las restricciones que nos puso la pandemia. Así que fue una condición que nadie la hubiese pedido, pero la verdad es que nos terminó ayudando a acelerar este proceso de cambio, en este ejemplo y en varios otros. Así que ha sido un proceso vertiginoso de plantear cosas que son distintas, de decirle a un sector que es muy potente. La construcción en Chile es un sector que agrupa del orden del 8% de todo el empleo y de todo lo que produce Chile. Decirle, oye, hay cosas que se podrían hacer mejor, todavía estamos al debe en productividad, en sustentabilidad también en muchos aspectos, entonces no es fácil decirle eso a un sector tan poderoso, tan grande, y trabajar juntos en hacer las correcciones. Así es. Los invito a nuestros auditores, ¿cierto? Si es primera vez que escuchas de Construye 2025, y ya sabemos que todos los auditores de Pasaporte Digital les gusta la plataforma de LinkedIn tanto como a mí, así que los invito a seguir a Construye 2025 porque ahí está de qué se trata el proyecto, la visión, los ejes estratégicos y el alcance. Y respecto a eso, me llama la atención una cosa que voy a leer textual, Marcos. Dice, el alcance del programa es la cadena de valor de la edificación en el sector comercial, público y residencial, integrando bienes y servicios en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto, desde suministro de materiales hasta el fin de la vida útil. Y eso, como usuario, ¿cierto? Yo no trabajo en el rubro de la construcción, pero uno siempre piensa, bueno, la construcción cuando uno piensa en edificios inteligentes, piensa que eso es muy caro, ¿cierto? Es muy costoso porque uno dice, oye, un edificio inteligente tiene que tener mucha tecnología asociada. Pero ¿qué pasa en el caso de la construcción también de las viviendas, en donde de repente la parte sustentable la podemos aportar con paneles solares, a veces el reutilizar el agua y cosas que a veces son un poco más cercanas? Mi pregunta va, en Construye 2025, ¿el foco es solamente en la industria o el llamado también es para esas pequeñas innovaciones que se hacen a nivel de casa, a nivel doméstico? Bueno, todo, porque lo primero que tú mencionaste, hay que entender que la construcción tiene un ciclo de vida. Entonces, desde que yo diseño un edificio hasta que, por supuesto, lo construyo, después lo ocupo o lo opero, y después llega otra parte que muy pocos consideran hoy día, es que tengo que destruirlo, desarmarlo o deconstruirlo. Cuando se hace un análisis de ciclo de vida completo, tú cuando estás diseñando recién, vas a diseñar cómo hacer que el proceso de construir el edificio sea lo más limpio, lo más ordenado, lo más eficiente, que es lo que es gran parte de lo que nosotros nos toca ver en este programa. Pero también después que el producto, el inmueble, sea un inmueble eficiente. Si vas a hacer, por ejemplo, un colegio, que este colegio tenga una aislación térmica adecuada, por supuesto una iluminación lo más natural posible, cosa que los alumnos ahí dentro no se mueran de sueño, no se mueran de frío, estén cómodos y puedan, por lo tanto, aprender mejor. Lo mismo pasa para la vivienda. La construcción en Chile, para hacerte una idea, consume del orden del 23-24% de toda la energía que el país requiere en un año. Entonces, cuando pensamos en que somos ineficientes, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a poner la estufa y poner las manos arriba de la estufa, adentro de la casa.
Eso en otros países no tendría sentido, porque el ambiente interior de una casa tiene que ser igual en cada rincón de la casa. No es que haya que poner las manos arriba de la estufa. Toda la casa debería estar a una temperatura adecuada, por supuesto, y ahí estás en una situación de confort. Cuando eso se logra mediante una construcción más eficiente, hablo de materiales, ventanas doble vidriado, hermético, aislación térmica, orientación hacia el norte en nuestro caso para aprovechar mejor la luz solar, ¿cierto? Eh, el costo de operar o de vivir en esa casa o en ese edificio es menor y puede ser mucho menor. O sea, lo que gastamos nosotros en calefacción todos los años es tremendo, cuando podríamos ahorrarnos mucho de eso simplemente construyendo viviendas que sean más térmicamente eficientes, ¿cierto? Y finalmente, esa es la operación. Y después finalmente viene la deconstrucción. Tengo que desarmar la casa o demolerla. ¿Qué se hace hoy día? Se demuele con una máquina, se mezcla todo y se tira a la basura. Y eso hoy día es una aberración, porque en el fondo todo ese material eventualmente puede volver a ser utilizado. Así como a veces recuperábamos las antiguas vigas de roble de las iglesias o de casas grandes, hoy día todo se debiese pensar así, de que tú construyes un edificio ya sabiendo qué vas a hacer con ese edificio cuando tengas que desarmarlo en 30 o 40 años más. Entonces, todo un ciclo de vida, desde el diseño, la construcción, la operación y la deconstrucción, en que tienes que involucrar esta eficiencia y estos, esta sustentabilidad que quieres considerar. Tengo otra pregunta, porque estoy pensando, como todos nuestros auditores, porque hay que recordar que esta conversación entretenida queda, ¿cierto?, en todas las plataformas de nuestra radio Divox, tanto en la radio, en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, SoundCloud y YouTube. Si alguien escucha todo esto y dice, bueno, una forma de automatizar y de cuidar o sea, de cuidar al medio ambiente es automatizar. ¿Cómo plantean ustedes los desafíos de automatización? Porque, por ejemplo, hoy día está pasando en el Hotel Intercontinental las mujeres por la innovación, ¿cierto? El WOI, y estaba este perrito de Antofagasta Minerals que anda en todas partes mostrando que es el que va viendo. Entonces uno dice, bueno, en la construcción, ¿es posible automatizar ciertos procesos? Las personas en este minuto, las que tienen sobre todo más aversión a la tecnología, dicen, uy, las máquinas nos van a reemplazar, y los que sabemos que los humanos somos irreemplazables, tenemos el discurso de decir, no, nos van a reemplazar en las tareas autómatas para que nosotros podamos tener más tiempo de gestión y de pensamiento. Pero en el caso de la industria de la construcción, ¿se tiene pensado la automatización, el cambiar el paradigma? ¿Cómo? Cuéntanos un poco más el lado humano, porque nos queda súper claro la parte de la tecnología y este enlace, pero en el lado de que nosotros nos preocupamos mucho de las personas y su bienestar, ¿qué desafíos tienen en Construye 2025 respecto a eso? Perfecto, mira, uno de los aspectos importantes de esta hoja de ruta, desde que ve este programa, se llama la industrialización de la construcción. Y la construcción industrializada, que ahora ya se está volviendo mucho más conocido el nombre a través de que se involucró mucho en el plan de emergencia habitacional, eh, habla de hacer una construcción más eficiente, más rápida, también más sustentable porque produce mucho menos residuos, eh, pero es una construcción que busca ser muchísimo más eficiente. Y para ello la automatización está en el centro. Cuando hablamos de una construcción industrializada, por lo tanto, lo que primero uno asocia es una industria, una fábrica, ¿cierto? Donde yo puedo tener una fábrica de casas, de ventanas, de puertas o lo que sea. O puedo hacer fábricas que hagan componentes en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, que van a ser utilizados posteriormente en un edificio, ¿cierto? Entonces, no hay que confundir la industrialización con la prefabricación, porque si bien es cierto, la industria prefabrica, saca de la obra parte de los procesos y los lleva a una planta donde después yo llevo la muralla o el volumen ya fabricado a la obra. Pero no es solamente eso, tiene que ver también con usar tecnología, con usar eficiencia
usar otros sistemas constructivos, otras materialidades. Recién estábamos aquí en el Instituto de la Construcción con una comisión finlandesa que nos hablaba del uso del CLT, que es un tipo de construcción en madera que es notable, es muy lindo de verdad, son bloques macizos de madera con los que ya no necesito usar aislación adicional y da un ambiente, una calidad interior totalmente distinta. Pero ¿qué pasa con la gente, con los que trabajan en la construcción? Muchos se asustan y dicen, chuta, las máquinas nos van a reemplazar, van a poder hacer casas rapidísimo, ¿y a dónde quedamos nosotros? Bueno, resulta que precisamente estamos en un plan de emergencia habitacional porque estamos con un déficit tremendo. O sea, faltan entre 600 y 1 millón de viviendas en Chile que no tenemos hoy día y que le hacen falta a un montón de familias que necesitan esas viviendas. O sea, son familias o que viven o allegadas o que sencillamente no tienen casa o viven con sus padres, etcétera. Estamos todos, y qué decir de las tomas que han ido aumentando muchísimo. Hoy día hay más de 100.000 viviendas en tomas en Chile. Entonces, es evidente que necesitamos construir más rápido, nos estamos quedando atrás, nos está ganando la demanda, le está ganando a la oferta en este caso. Pero cuando hablamos de construir más rápido, entonces queremos que haya un personal, necesitamos operarios más calificados y por lo tanto que van a trabajar bajo mejores condiciones. Y ahí a mí me gusta siempre poner el ejemplo de la minería. La minería en los años 70, para producir 1 tonelada de cobre, necesitaba tal vez, por dar un ejemplo, 1.000 trabajadores que trabajaban en condiciones súper precarias, que ingerían gases tóxicos, residuos de minerales, salían con la cara negra, ¿cierto?, de la mina. Hoy día los mineros trabajan muchas menos horas efectivas, porque tienen muchas horas que tienen que usar para usar sus protecciones, para recibir capacitación, pero producen muchísimo más. Para producir esa misma tonelada de mineral hoy día se ocupan a lo mejor 20 trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Disminuyó la empleabilidad de la minería? No, por el contrario, aumentó a lo mejor 100 veces, porque hoy día Chile produce 1.000 veces más mineral que en esos años. Entonces, eso es lo que se busca, ser más eficiente, que por lo tanto se vuelva más rentable la construcción como negocio y por lo tanto se construya mucho más. Hoy día cuando tú haces, por ejemplo, vivienda social, es súper difícil como constructora sacar números azules. Normalmente vas ahí a la pelea con los números, entonces los incentivos son bajos. Son bajos para que las constructoras quieran hacer vivienda social. No solo por satisfacción personal, sino que también porque sea un negocio para ellos y les permita crecer. Entonces, todas esas cosas van de la mano. Necesitamos tecnificar a los trabajadores, tecnificar los sistemas constructivos y con ello poder producir mucho más rápido, más eficiente y con mejor calidad, que eso también es un factor muy, muy importante. Súper importante porque ya sabemos todos del triángulo de cuando quiero algo, en cuánto tiempo, ¿cierto? Con qué calidad, que nos afecta en el costo. Pero surgen muchas preguntas al respecto y es principalmente referido a lo que tú estás hablando de las oportunidades. A nosotros en Pasaporte Digital nos gusta mucho hablar de cómo me mantengo capacitado, cómo puedo estar a la vanguardia, ¿cierto? Que al margen de ser un buen profesional o ser destacado en mi oficio, porque en el caso de la construcción también hay que entender que es una brecha bastante grande también en comparación a otras áreas, porque hay muchos especialistas, porque ya sabemos que están constructores civiles, arquitectos, ¿cierto? Ingenieros. Pero ¿qué pasa con las personas que hacen el trabajo pesado, por decirlo, el trabajo más rudo, y que los queremos motivar a esta capacitación, que los queremos motivar a que sean parte de Construye 2025 con ideas, porque de repente hay gente que es muy brillante y tiene el talento, pero no se está aprovechando. Entonces, ¿cuál sería el primer llamado a estos personajes que están involucrados, que dicen, bueno, ¿qué capacitación puedo tomar yo? ¿Tengo que ir a través de la Corfo, a través de qué entidad? ¿Voy directo a Construye 2025? ¿Cuál sería el primer llamado para ellos? Mira, ese es un punto súper, súper importante. La construcción depende de sus trabajadores, de sus operarios, ¿cierto? Todavía gran parte del trabajo que hace la construcción se hace con las manos, ¿cierto? Con personas. Y ahí tenemos un problema, porque por una parte, el maestro de oficio de toda la vida, que era experto y nadie puede hacer la pega mejor que él, hoy día tiene 50 años o más, y los jóvenes que vienen detrás entrando
no llegan a tener ese grado de especialización, hablando masivamente, habrán muchos que sí, pero la tendencia es que los jóvenes hoy día no quieren trabajar en construcción, o les cuesta agarrar el gusto a la construcción. No ven a lo mejor un camino en esto y ven que puede ser peligroso, que puede ser sucio, etcétera. Tenemos ahí una tarea súper importante para motivar que los jóvenes se encanten con la construcción, quieran ser parte de ella y se mantengan en la construcción y lleguen hasta a los 50, 60 años siendo verdaderos expertos. En este sentido, existe la capacitación, y ahí el CENSE es la institución que financia esto a través de su franquicia tributaria. Pero mucho tiempo hemos gastado convenciendo a las empresas que busquen capacitar a sus trabajadores y poco tiempo hemos gastado en convencer a los trabajadores que se capaciten. Porque si el trabajador no va de buen ánimo, no va con la fe de que esto realmente le va a aportar en su vida, que le va a servir, mucho menos se gana, ¿cierto? Uno tiene, cuando el trabajador se va a capacitar, tiene que ir convencido de que esto le va a generar nuevas oportunidades, sobre todo. Y para esto se está trabajando sobre todo con la Cámara de la Construcción, con la Escuela Técnica de la Construcción, en generar una ruta en que un joven pueda capacitarse en una disciplina, luego en otra, en oficios me refiero, y una vez que ya tenga una cierta cantidad de oficios capacitados y certificados, puede incluso convalidar ramos de un técnico en construcción y ahí saltar a un nuevo mundo, porque la capacitación, tú sabrás que no está en el Ministerio de Educación, está en el Ministerio del Trabajo, por lo tanto no es considerada educación, pero a nivel técnico y profesional por supuesto que sí. Entonces cuando un operario, un joven que salió de cuarto medio, nunca más estudió, y de a poquito se fue capacitando, fue aprendiendo y se fue certificando en sus conocimientos, le ofreces una oportunidad de ingresar al mundo de la academia o del trabajo técnico y cambiarle a lo mejor el rumbo a su familia. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar fuerte en poner los incentivos y además que ganar con eso de una mano de obra mucho más calificada, certificada, que tenga mejores oportunidades laborales, que tenga mejores remuneraciones incluso, porque va a ser mucho más productiva. Y es difícil encontrar el por dónde partir. Llevamos años trabajando en esto, pero cada vez me doy más cuenta que hay que trabajar con los propios trabajadores, no solamente con las empresas. Y sin duda van a haber muchas más preguntas de decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me acerco? ¿Qué capacidades tengo que tener? ¿Cuáles son las empresas que están liderando estas iniciativas? Eso y mucho más a la vuelta de esta pequeña pausa comercial, en donde estamos conversando con Marcos Brito, quien es el gerente de Construye 2025. Así que no te vayas porque vamos a seguir conversando con él aquí en Pasaporte Digital. Ya volvemos. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.